Estamos en compañía de Luigi Picela, quien es presidente de la Cámara Venezolana del Calzado, también es director de tesorería de Conindustria. Y es importante, gracias Luigi por estar con nosotros, que hagamos siempre este balance, ¿no?, de cómo van las cosas, cómo se mueve el sector, no solamente el que tú representas, sino también el sector industrial, ya que estás en el directorio de Conindustria. He leído algunas declaraciones tuyas recientes y de verdad que el panorama, el bosquejo que me imagino vas a hacer no es nada halagador, definitivamente, y más en este cierre del año que el escenario era diferente para el sector del calzado. Bienvenido. Así es. Gracias por la invitación. En principio, para resumirte, seguimos trabajando en una capacidad muy baja, el 10% de la capacidad instalada, y el 31 de diciembre del año 2018 representábamos el 80% del mercado, y al 30 de septiembre hemos perdido 40% del mercado. La industria nacional está ahora 40% y 60% en las ventas, lo representa la importación de calzado. Ahora, en ese sentido, si a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos para la obtención de materia prima, ustedes seguían adelante, ¿por qué este giro, por qué este viraje que da, digamos, el sector oficial para que venga esta masiva importación de calzado? En principio, ¿Cuál fue el argumento, la excusa? Son varios los factores que influyen en que hayamos perdido el mercado. Uno de ellos es que somos ineficientes en la producción. Al usar una capacidad tan pequeña de tu capacidad instalada, te haces más costoso. Adicionalmente a ello, no somos competitivos en cuanto a modelos y marcas, porque no podemos hacer los modelos que hacíamos con la misma rapidez con que se hacen, porque esos costos hay que amortizarlos en X cantidad de productos. Al tú disminuir esa cantidad, es muy difícil hacerlo en moda. Tenemos problemas, como todos lo sabemos, de servicio, lo cual te hace ser más ineficiente, pero adicionalmente a ello, tenemos una tasa o un bolívar sobrevaluado, lo cual nos hace ser más costoso con respecto al resto de las economías a nivel mundial. Y por si fuera poco, también hay un incentivo para la importación de calzado, y no solo en calzado, sino se ocurre en muchos rubros, y es que están exentos de impuestos y aranceles en lo absoluto. Entonces, somos ineficientes. No competimos con una tasa sobrevaluada, pero también se incentiva la importación de calzado. Entonces, es como la estocada, ¿no? La estocada final. Sí, es difícil, y entonces hemos venido perdiendo el mercado, aun cuando estamos en 40%, a la cifra del 36, se estima que podamos bajar aún más para el cierre del año 2019. Ahora, ese calzado que entra de competencia con ustedes, ¿qué diferencias, aparte de que no cobran aranceles en ese sentido, la calidad, digamos, los modelos, en fin, frente a lo que ofrece el mercado nacional o la industria venezolana? En cuanto a calidad, tiene más variedad y más colores. Eso es un punto válido para ellos. En cuanto a calidad, no, nosotros mantenemos mejor calidad que ellos. Los zapatos nuestros venezolanos, con mucho orgullo, todavía eso lo mantienen. El problema es en los precios. Claro. Ellos lo hacen a otro nivel, están exentos de impuestos, nosotros estamos ¿De más dónde pechados a vienen? nivel ¿De de China, impuestos. por ahí? Básicamente vienen de Panamá, que es un centro internacional de distribución, y China. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el venezolano, hoy en día, nuestro principal problema es que no hay dinero, no hay poder adquisitivo para comprar el zapato. Y lo que viene de fuera, aun cuando es de menor calidad, es una alternativa a nivel de precio. Y en estas épocas, la gente lo que hace es esa fidelidad de la marca y la calidad pasa a un segundo plano. Cuando te paras en la vitrina, ves qué es lo que te alcanza para comprar el zapato y te inclinas hacia esa balanza. Y más aún cuando ellos tienen un porcentaje que no deberían tenerlo. Si pagasen impuestos, te acercan un poco más a nosotros, y eso te daría un poquito más de competitividad. No estamos en contra de la importación de calzado, lo hemos dicho, lo repito en cada vez que tengo oportunidad, pero sí que se haga en condiciones iguales. De entrada, no estamos en condiciones iguales, estamos en una situación de desventaja. Quizás yo creo que el error que se está cometiendo allí, se quiso, como quien dice, incentivar la importación no solo de zapatos, sino de muchos rubros, para que se llenaran anaqueles, para que se llenaran vitrinas, incentivándolo, eliminando arancel. Pero eso no ocurre por ello, ocurre simplemente porque se desmontó un control cambiario en donde no permitía que ningún inversionista y ningún comerciante trajese zapatos, y que lo tenía que marcar una tasa de cambio que era irreal. Ese factor es uno de los que influyó, y de por sí es sano de que venga la importación. El otro es la ley de costos y precios justos, que de una u otra manera se ha dejado deslizar y que permite al comerciante marcar el precio en función a cómo esté el mercado.
Ahora, cuando ustedes han expresado esto, lo han planteado las autoridades, que al final de cuentas el Estado es el que toma las decisiones finales en orientación económica, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es positiva, o sea, están con nosotros En la formalidad. en la formalidad y nos dicen que tenemos razón. Que tienen razón, pues. Sí, pero no se pasa al otro paso. Fíjate que aquí se deben tomar políticas y debe ser políticas que protejan la industria nacional, pero no porque uno lo dice, porque uno tiene intereses en la industria nacional, sino que te voy a poner un ejemplo. Una industria que produzca el equivalente a 2 contenedores al año de zapatos, para darte el ejemplo, de hombre, que serían 2 contenedores de 40 pies, 16.000 pares, una industria en todo un año mantiene 50 trabajadores, 50 familias, pero si se dedicase a la importación del calzado necesitas 5 personas. Entonces tú evalúas y dirás qué quieres mantener, 5 trabajadores versus 50. Entonces es una política que debe dirigirse a la productividad, a la producción. Solo así se podría recuperar el poder adquisitivo Pero también del trabajador. cualquiera pudiera preguntarse, Luigi, ¿no? Y surge, obviamente, como se maneja la economía en el país, ¿no hay algún interés por detrás de todo esto? ¿No hay algún negocio detrás de todo esto? Con lo de la importación, digo. Yo Pero preferiría- negocio hay, evidentemente. Sí, yo preferiría pensar de que se quiso incentivar la importación o una apertura, pero en extremo. Ellos van a entrar igual, básicamente con las 2 leyes que te dije, que al eliminarla, una eliminarla y la otra dejarla correr, ya de por sí es sano y viene competencia, no en condiciones iguales, pero sí de tú a tú. Prefiero pensar de que se hizo bajo esos parámetros y quisiera pensar de que el año entrante, es más, si fuera por mí, yo hoy sacaría un decreto, por decirte algo, decir, mira, que regresen los aranceles, que no le estás haciendo ningún daño a la importación, ¿no? Sino es una manera también de que tú como Estado tengas un ingreso adicional, porque se ha pretendido de Es que que si tú nosotros... acabas la industria como tal, llámese calzado o cualquier otra, Sí. estás dejando de recibir una fuente importantísima de ingresos a través de los tributos, a través del cobro de los impuestos. Yo no entiendo la teoría económica que maneja a veces el gobierno. Tal cual como lo has descrito. Sería una fuente de ingresos para ellos y un alivio para nosotros, porque competimos de tú a tú, pero se soluciona el problema. Los zapatos van a entrar igual y todo lo demás va a entrar igual, porque sí, porque somos ineficientes, somos más costosos, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luigi, regresaremos enseguida contigo. Luigi Picela, presidente de la Cámara Venezolana del Calzado. Continuamos compartiendo con Luigi Picelli, presidente de la Cámara Venezolana del Calzado. Ahora, ¿cómo hacerle entender a la autoridad gubernamental, al que toma las decisiones y la orientación, que es necesario darle estímulos, incentivos y apuntalamiento a la empresa privada para poder entonces seguir adelante y reanimar la actividad productiva? Por ejemplo, desmontar esos aranceles. O montarlos. Perdón, corrijo, montar esos aranceles para la importación de calzado importado. En principio, cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo directamente, lo hacemos. El resto son las oportunidades que ustedes nos dan acá en Televen y que tú gentilmente nos concedes, Carlos, es de tratar de explicarlo, crear una conciencia para que la industria nacional no fallezca, más aún con toda la situación que tenemos, ¿no? De que se puede convivir con ambas cuestiones, ¿no? O sea, con la importación de calzado o con la importación de todos los rubros que tú quieras importar, puedes recibir tus aranceles, te oxigenas, la industria nacional le das un pequeño respiro, debes tratar de incentivar de una u otra manera lo que es la industria nacional, solo así se va a recuperar el poder adquisitivo del resto, Además, todos son decretos. El plantel industrial, tienes la infraestructura, a veces habrá, bueno, algunas anticuadas, otras no, la puedes renovar, pero tienes fundamentalmente la infraestructura para reanimar la actividad Es que productiva. volvemos a ello, fíjate que solamente la industria del calzado, que la gente piensa que es lo que cesa la industria del calzado, no, cesa el sector primario, que arranca de la ganadería, mataderos y tenería, pero viene en torno a ello todo lo que es la industria química, la industria de termoplástico, los hacedores de productos como moldes, etcétera, etcétera, que es la industria metalmecánica, la industria de artes gráficas, la industria textil. Es decir, con tú de tener el calzado tienes un sinfín de cuestiones, ¿no? Y entonces tiene que de una u otra manera reactivarse la industria nacional, pero esa no es la vía. La vía tampoco para tú recuperar todos tus ingresos o equilibrar tus ingresos y tus costos no es solamente a través de impuestos y nuevos impuestos o incrementos de nuevos impuestos. Claro. Porque los impuestos son buenos cuando van directamente relacionados a la renta, pero cuando tú
creas un impuesto y lo aumentas para tú cuadrar tus ingresos, creas un gran problema. Al igual que con esta ley nueva de los grandes patrimonios, lo que hace es desincentivarse. desincentivar lo que es la inversión, tanto nacional como extranjera, porque fíjate que ilógico, o no voy a llamar ilógico, pero qué fuerte resulta que tú pagues impuestos por un patrimonio que estés usando al 10%, o un edificio que estés usando al 10%, o pagues un impuesto completo por unas maquinarias que están en desuso. Eso es bien fuerte. Parecería absurdo. Entonces, incluso. ¿qué es lo que haces? Lo poco que existe del mercado formal lo estás echando. Lo que debes tratar es de traer más gente al mercado formal y recaudar más impuestos. Sí, bueno, y el gobierno siempre dice que está recaudando más impuestos, pero sobre qué base, ¿no? También, y además esto de los pagos semanales del impuesto sobre la renta y todo ello. Eso es momentáneo, eso es coyuntural, eso no te va a durar toda la vida. Es correcto, y sobre todo crea un gran problema a nivel de flujo de caja. No nos alcanza a veces lo que tú cobras para pagar un impuesto que tienes que enterar, pero que no has retenido. Eso siempre lo hemos dicho infinidades de cuestiones, y fíjate ahora también lo que es la indexación a los créditos. Eso iba a preguntarte, esto de la indexación del crédito comercial, bueno, ¿quién puede asumir la responsabilidad de un crédito que se inicia en tal monto y que va a culminar, no sabes tú en cuál monto, porque al final de cuentas lo va a pautar es el desenvolvimiento de la tasa cambiaria oficial? Sí, básicamente lo que hizo fue dolarizarse el crédito. ¿Quién puede acceder a ello? Muy pocas empresas, aquellas que puedan trasladar a sus productos esa indexación 100%. Del resto sigue limitado el crédito, no ha habido ninguna mejora. Es más, yo voy un poquito más allá. Si tú eres una empresa que no puedes trasladar esa indexación y tu crédito va subiendo, te va a causar un problema de flujo de caja porque tenemos una inestabilidad muy enorme en cuanto a la tasa cambiaria. Pero si tuvieses el dinero allí y no has abonado ese dinero del crédito, hay una devaluación y tu dinero no vale, pero el crédito, tu activo sí y el pasivo no. Y entonces las patas no están completas. O sea, es una cuestión que es bien delicado, sobre todo para la banca también, porque tiene que cuidarse demasiado, porque ¿quién le puede pagar ese crédito? El problema lo tienen no el que vaya a pedir el crédito ahorita, sino el que no lo ha podido pagar, porque con la renovación ya entró en ese nuevo esquema y entonces limitas más el crédito. No estamos solucionando nada. Y un país necesita lo que es el apalancamiento financiero para financiar todas sus inversiones, pero es que no solo a nivel jurídico, sino a nivel personal también. Nosotros tenemos que tener una fuente de financiamiento, o bien sea a través de las tarjetas de crédito que ya no existe. Y entonces cualquier consumidor que en un momento determinado ya lo de las tarjetas de crédito, quiera comprar algo y no tiene el dinero, y entonces eso tiene que resolverse de una u otra manera, y todo se va a resolver el día que se entienda de que se tienen que nivelar los ingresos con los gastos y no puede seguir habiendo inyección de dinero inorgánico, que es lo que causa el gran mal que tenemos y que es la hiperinflación. Ahora, esto no se evalúa, eso no se examina, eso no se estudia en una mesa de gente que sepa de verdad de cómo se maneja la dinámica económica. Yo creo que sí debería estudiarse, pero a veces hay cuestiones que están más arriba, que toman unas directrices que no son las más adecuadas. Nosotros siempre lo hemos dicho y lo seguimos ratificando, estamos acá, creemos en el país, queremos seguir estando, queremos seguir trayendo bienestar a nuestros trabajadores, pero necesitamos atención. Nos gustaría que cada medida de esta, antes de tomarse, por lo menos a uno lo llamasen y se comparta cómo te parece esta decisión que voy a tomar, y juntos tratar de resolver lo que es esto, el país es de todos. Sí, bueno, sería lo ideal. Bueno, Luigi, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber pues hecho una revisión de lo que es el sector del calzado y en términos generales también de lo que es la actividad económica en el país. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.